el dolor. Pellizca al que está a su lado para que sienta el dolor. El dolor. ¿Por qué Dios permite el dolor? ¿Por qué? ¿Por qué Dios permite que haya momentos tan difíciles en nuestra vida, como la pérdida de un ser querido, el diagnóstico de una enfermedad, un divorcio, un accidente? ¿Por qué? ¿Por qué Dios permite el dolor? Y en esta mañana vamos a estar dando respuesta a la luz de las Escrituras. ¿Cuáles son las razones, el por qué Dios lo permite? Y cómo nosotros como personas que nos estamos acercando a Dios debemos tener claro ese tránsito en nuestra vida cristiana, de que vamos a tener episodios de dolor, de que en algún momento el dolor nos va a visitar. Y el dolor es un visitante que no se anuncia, es un visitante que llega de la noche a la mañana. Y el dolor es como un día de esos que son oscuros, que están llenos de nubes, que no nos permiten ver el sol. Y pensamos nosotros que en ese momento de dolor, en el momento de dificultad, Dios no está. Como pareciera ver que el sol no aparece, que no está presente. Pero de la misma manera que el sol sigue presente, aunque las nubes no le permitan ver, así Dios está cerca de nosotros, aunque tal vez en ese momento o en esa circunstancia no lo miremos. El sufrimiento en la vida de un justo es una escuela. Cuando no entendemos lo que está pasando en nuestra vida, necesitamos desarrollar algo que se llama confianza. Diga conmigo, confianza. Y es tener la confianza de que Dios sigue siendo Dios y que Dios no se ha ausentado en medio del dolor. Lo primero que quiero compartir con ustedes es: el dolor llega sin ser invitado. Nadie invita al dolor, nadie lo llama. No, lo quisiéramos muy lejos toda la vida. No quisiéramos que nuestros seres amados nunca se vayan de nosotros. No quisiéramos pasar por momentos de quiebra financiera o momentos en los cuales diagnósticos en la salud lleguen de la noche a la mañana estando bien. Pero aunque el dolor llega sin ser invitado, vamos a encontrar en esta mañana cómo un hombre que tenía todo, en un día lo pierde, cómo él lo gestiona y qué enseñanza sapiensal o sabia nos deja para que nosotros podamos desarrollar una relación más profunda con Dios. Así que ubiquémonos en Job capítulo número 1, versículo número 13, en la Nueva Traducción Viviente. Job capítulo número 1, versículo número 13. Un día, resulta eso, que un día, cuando menos se lo espera, un día, cuando los hijos y las hijas de Job celebraban en la casa del hermano mayor, llegó un mensajero a la casa de Job con las siguientes noticias. Sus bueyes estaban arando y las burras comiendo a su lado, cuando los sabeos nos asaltaron, robaron todos los animales y mataron a los trabajadores. Y yo soy el único que escapó para contárselo. Mientras este mensajero todavía hablaba, llegó otro con esta noticia: cayó del cielo el fuego de Dios y calcinó a las ovejas y todos los pastores. Yo soy el único que escapó para contárselo. Mientras este mensajero todavía hablaba, llegó un tercero con esta noticia: 3 bandas de saqueadores caldeos robaron sus camellos y mataron a los sirvientes. Yo soy el único que he escapado para contárselo. No había terminado de hablar el tercer mensajero cuando llegó otra noticia, tal vez la más crítica de todas, la más difícil, la más compleja. Sus hijas
sus hijos e hijas estaban festejando en casa del hermano mayor. Y de pronto un fuerte viento del desierto llegó y azotó la casa por los 4 costados. La casa se vino abajo y todos ellos murieron. Yo soy el único que escapó para contárselos. Imagínense en ese cuadro de Job con 4 hombres que entregaron noticias que lo que este hombre había construido por muchos años, en un momento u otro, desaparece. La referencia que nos habla acerca de Job es que era un hombre increíble. ¿Saben lo que Dios decía de él? Él es el mejor hombre en la tierra. Es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. O sea que este hombre era un hombre justo, era un hombre bueno. Era un hombre que hacía las cosas de la manera más correcta posible. Lo que nos enseña que a las personas buenas, a las personas que son correctas, también le pasan momentos difíciles. También llegan momentos donde una tras otra comienza a caerse lo que ha construido. Noticia, noticia. Ese maravilloso hombre, un día, la tranquilidad de él desapareció. En un solo día perdió los bienes, perdió los empleados, perdió su familia, sus hijos. El texto nos presenta una tragedia tras otra: el ganado, los siervos, la riqueza, los hijos. Sencillamente todo lo que Job había acumulado desaparece y cada desastre es mayor que el primero. Job no tuvo el momento, el tiempo para procesar la noticia. Llegaba una noticia mala, llegaba la segunda, llegaba la tercera, llegaba la cuarta. Simplemente sintió una sensación de asfixia, un ataque continuo, un peso emocional muy pesado. Entonces ahí, ¿cuáles son las preguntas, las respuestas? ¿Qué quiere enseñarnos el escritor en medio de este suceso? De que un hombre bueno, un hombre que ha hecho las cosas bien en su vida, un hombre que ha sido un buen padre, que todos los días presentaba oración por sus hijos, un hombre al cual le dio a sus hijos un maravilloso bienestar, un hombre que en su discurso describe que al necesitado le daba para comer, que nunca miró con sus ojos a una mujer de manera lujuriosa, que fue un hombre que compartía con los demás lo que Dios le había dado. Pero ahora aparece un suceso donde todo se viene al piso. ¿Qué nos quiere enseñar las Escrituras? Y aquí hay uno de los principios que vamos a comenzar a aprender. Lamentaciones, capítulo 3, versículo número 37. Lamentaciones 3:37 nos habla una verdad que nos puede direccionar con lo que está viviendo Job, y es: ¿quién puede ordenar que algo suceda sin permiso del Señor? O sea que todo lo que sucede en nuestra vida, sea bueno, no sea tan bueno, sea para alegrar o sea para llorar, Jeremías está dando a luz un pensamiento claro, y es: ¿quién puede ordenar que algo suceda sin permiso del Señor? O sea que todo lo que puede venir a nuestra vida tiene el filtro de la voluntad de Dios. Siguiente versículo. ¿No envía el Altísimo tanto calamidad como bien? En el contexto del libro de Lamentaciones, el autor está sufriendo una gran aflicción, pues Jerusalén está siendo destruida. Pero él está dando este pensamiento en un momento de sufrimiento para decir dos cosas. Lo primero: Dios sigue gobernando.
Aunque el cielo se vean las nubes negras, detrás de esas nubes sigue el sol radiante y resplandeciente. Y mientras a una zona geográfica están las nubes y el sol, ocultándolo, en otra parte del mundo, en otra zona geográfica, el sol está brillando en su esplendor. El sol no deja de ser el sol. De igual manera, a pesar de la adversidad y de la crisis, de ese invitado que es el dolor, que nadie lo espera, Dios sigue siendo Dios y Dios sigue gobernando. Así que Jeremías llama a la reflexión. ¿Por qué llega el dolor a mi vida? Porque nuestro corazón muchas veces ha hecho una pasta. Nuestro corazón muchas veces ha hecho una película, ha hecho una protección solamente para ver lo que le gusta, para encontrar sabiduría en lo que disfruta y en presentarnos delante de Dios a través de canciones y a través de adoraciones que muchas veces son bajo las circunstancias y los buenos momentos que tenemos en la vida. Pero hay una frase que quiero ponderar y es: Dios muchas veces hace su obra más profunda cuando quiebra nuestra vida en 1000 pedazos. Porque cuando quiebra la vida a través del dolor, se rompe en nuestro corazón áreas las cuales nosotros ni siquiera conocíamos. Áreas en las cuales Dios quiere entrar a trabajar con profundidad. Áreas en las cuales comienza a salir de nuestro interior pensamientos, sensaciones, decisiones, actitudes que no las teníamos presentes, pero que estaban allí. El dolor no respeta edad, posición social ni espiritualidad. El sufrimiento forma parte de un mundo caído que muchas veces llega cuando menos lo esperamos. Y Jesús nos dio testimonio de eso. Jesús fue el hombre más justo y murió de la manera más injusta. Jesús, por hacer el bien, fue maltratado, menospreciado, vituperado, criticado. La Biblia le llama que Él es el varón de dolores, experimentado en todo quebranto, por ser justo. Y ese es el llamado que Dios nos hace a nosotros. Que muchas veces por hacer lo correcto, por hacer lo justo, por hacerlo honesto, vamos a pasar momentos de sufrimiento, momentos de dolor. Sí, claro, todos los que estamos aquí tenemos planes, nos visualizamos, nos proyectamos, ahorramos dinero, levantamos proyectos, disfrutamos nuestra familia, pero una sola llamada puede robarnos toda la paz, una sola llamada. Personas que han estado en un momento de paz con una sola llamada donde les dicen: necesitamos dinero o vamos a atentar contra su familia. Solo el hecho de colgar ya no puede la persona salir con tranquilidad. La persona ya no puede enviar a sus hijos de una forma tranquila. Una sola llamada. Una sola llamada puede quitar la paz en un momento. Un diagnóstico médico, un accidente, una llamada donde alguien parte a la presencia de Dios, una crisis económica puede cambiar el panorama en cuestión de horas. Pero el sufrimiento es necesario para conocer que Dios sigue en gobierno a pesar de. Y que los momentos difíciles también le llegan a gente buena. Y los momentos difíciles también le llegan a gente que tiene una relación estrecha con Él. Que no solo es el pecado, porque dentro del pensamiento de los amigos de Job, ellos decían: Job, ¿en qué te metiste? O sea, ¿qué cosa hiciste para que te pase todo lo que te está pasando? Y lo que nos muestra la Escritura es que no.
Es que era un hombre que Dios decía de él que era un hombre íntegro, intachable. Entonces el dolor nos lleva a un aprendizaje muy profundo, amados. Y es no medir el amor de Dios por el bienestar que tenemos, sino por la fidelidad que Él tiene en las pruebas. Porque con facilidad podemos decir, Dios me ama porque me ha dado, me ha entregado, todo me funciona, todo me sale bien. Pero cuando viene el dolor y el sufrimiento, es cuando experimentamos que Dios es un Dios que nos muestra amor en la fidelidad de permanecer allí en medio del dolor, en medio de un divorcio, en medio de la pérdida de un hijo, en medio de la pérdida de alguien que amamos. ¿Qué revela mi reacción cuando llega una prueba inesperada? ¿Qué hay en nuestro corazón? Y en nuestro corazón podemos cantar y adorar a Dios. Y como hemos compartido en estos enseñanzas, podemos venir los fines de semana, podemos levantar adoración, podemos decir amén. Pero realmente, ¿qué hay en nuestro corazón? Pues la única manera para saber qué hay en lo profundo de nuestro corazón, muchas veces tiene que venir el dolor, el sufrimiento. Porque lo segundo que te quiero enseñar es el dolor expone, exhibe nuestro corazón. Los momentos de fragilidad, los momentos de crisis van a exhibir realmente lo que hay en nuestro corazón y por eso se necesita el dolor. Versículo número 20 dice, Job se levantó después de escuchar estas noticias y rasgó su vestido en señal de dolor. Después rasuró su cabeza, se postró en el suelo para quejarse y maldecir. ¿O qué dice el texto? Se postró en el suelo, ¿para qué? Para adorar. Y dijo, ¿por qué el dolor promueve sabiduría? Nadie sabe que la velocidad es peligrosa hasta que lo comprueba. Nadie sabe que jugar con fuego es peligroso hasta que se quema. Y aquí podemos encontrar que el sufrimiento y el dolor exponen el corazón y nos va a mostrar qué es lo que Job pensaba acerca de Dios. Y vamos a encontrar 4 cosas espectaculares. Vamos a ver. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. Finalmente aparece la reacción de Job. ¿Cómo reacciona Job en medio de esas 4 dolorosas noticias? Toda la tensión que lleva se desemboca en lo que él va a hacer, cómo él va a responder ante el dolor. Así que rasga sus vestiduras. Rasgar las vestiduras para aquel contexto era una muestra, una exhibición de dolor. La vestimenta de aquel tiempo era supremamente llena de pudor. Eran túnicas que cubrían el cuerpo, pero cuando había ese rasgado en el cuerpo, era exponer de que me duele tanto que paso por encima del pudor, de lo que digan, de lo que piensen. Es la reacción que yo tengo. Pero no solamente expresó su dolor, sino que aquí vemos algo que había en el corazón de Job y es adoró. Postrarse, inclinarse completamente, reconocer la superioridad. No describe que cantó, describe que se rindió ante Dios. Y rendirse ante Dios en medio de esas circunstancias es reconocer que ¿quién podrá hacer algo sin el permiso del Altísimo? Es reconocer que todos los hilos y el gobierno de esta tierra está en las manos de Dios.
Job realiza dos acciones, expresa su dolor, pero también habla con sabiduría, porque en el caminar de la vida, el dolor nos hace hablar con sabiduría. O dígale a un muchacho que se enamora, tranquilo, vaya paso a paso. Entréguele un poquito de su corazón. Intestino grueso, páncreas, hígado. Baje las revoluciones, vaya despacio, no se desafore. Hasta que llega el dolor. Y va a recoger su menudo. Y entonces la próxima oportunidad va más despacio. El dolor nos hace crecer en sabiduría. Una de las declaraciones que hace: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando vaya. Lo que Job nos está ofreciendo es que nada tenemos propios. Nos vamos a ir con las manos vacías. Llegamos con las manos vacías y nos vamos con las manos vacías. De que muchas veces sin el dolor peleamos con el uno, peleamos con el otro. Pasamos una vida corriendo, no descansamos, no nos alimentamos bien. Vivimos a 100 kilómetros por hora hasta que llega el dolor. Y el dolor nos hace pensar si realmente valió la pena vivir esa vida de esa manera. Si realmente valió la pena haber sobrecargado el cuerpo, haber sobrecargado nuestras emociones. Porque el dolor nos hace recordar que nada tenemos y que nada nos vamos a llevar. Las pérdidas nos ayudan a reconocer nuestro valor. Que nuestro valor no depende de lo que tenemos, de lo que usamos, sino de quiénes somos delante de Dios. Porque cuando perdemos, parece que se nos expusiera una humillación. De que algo pasó en nuestra vida y nos sentimos humillados. Pero es ahí donde aparece realmente quiénes somos en el Señor. Y Job entendía y dijo: aquel hombre que tenía la referencia de ser el hombre más rico sobre la tierra. Él reconoce que nada tiene, que nada llegó, que nada trajo y que con nada se va. Lo segundo, la confianza en los bienes. Ese sí que es un mal negocio. Vivir con una perspectiva de lo terrenal, vivir diariamente con lo que yo voy a hacer, con lo que yo voy a construir, con lo que yo voy a obtener, con lo que yo voy a estudiar, con lo que yo voy a cambiar, con lo que yo voy a hacer, y no tener una perspectiva de la eternidad. Porque la Biblia dice que lo que se ve perece, lo que no se ve permanece para siempre. Es ahí cuando la persona se da cuenta de que ¿qué estoy haciendo para mi eternidad? Jesús dijo: no hagan tesoros en la tierra, más bien hagan tesoros en el cielo. ¿Qué es lo que nos vamos a llevar? ¿El compartir nuestro pan con el hambriento? ¿El vestir a aquel que tiene frío? ¿El llevar la palabra de Dios a otros? ¿El honrar a Dios? Lo tercero, un hombre con riqueza reconoce que todo proviene de Dios. Este hombre llamado Job reconoce y dice: Dios dio y Dios quitó. Pero aquí hay algo interesante, y es que Job no se centra en la pérdida. Dios no se centra y no dice: Dios, ¿por qué quitó? Sino que él se centra primero en decir: Dios dio. En otras palabras, él reconoce la fidelidad de Dios por años, y el momento de dolor no anula lo que Dios ha hecho por años, porque Dios lo había prosperado a él y a los de su casa.
Y el momento de dolor no lo nubla, no lo ciega para olvidarse todo lo bueno que ha sido Dios, sino de reconocer que Dios ha sido bueno, que somos administradores, que debemos tener nosotros claro que lo que tenemos es parte de la administración que Dios nos ha permitido tener. Y lo cuarto, la soberanía de Dios. La soberanía de Dios es: Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre del Señor. La fe madura descansa en la soberanía de Dios, aun cuando no se puede explicar el porqué de las cosas. Aun cuando no se puede explicar por qué está pasando lo que está pasando, por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo, por qué estoy sufriendo. Aun cuando las nubes están oscuras, no permite ver el sol. Aún en esos momentos confiar en que hay un Dios que es bueno y que su misericordia es para siempre. El sufrimiento revela lo que realmente descansa en nuestro corazón. Y quiero compartir esto. El mayor triunfo de la fe no es evitar el sufrimiento, sino bendecir el nombre del Señor por medio de él. Que a pesar del sufrimiento, yo pueda reconocer que Dios sigue gobernando, que Dios no me ha abandonado, que Dios no me ha dejado. Y es aquí donde viene un reto bastante grande para la iglesia, es conocer el carácter de Dios. ¿Quién es Dios? No solamente en la Biblia, Dios es bueno, Dios es amor, Dios es benigno, Dios es sabio, Dios es misericordioso, Dios es santo, Dios es justo, sino que el dolor nos permite que esas palabras que están en la Biblia las podamos experimentar y vivir. En la Biblia encontramos otro caso, pero en esta oportunidad no es un hombre, es una mujer que pierda a su esposo, que pierda a sus dos hijos, que pierde su seguridad económica y que regresa a un lugar con la cabeza agachada en vergüenza. Ambos enfrentaron pérdidas devastadoras. Estamos hablando que ambos perdieron. Sin embargo, hay un contraste interesante. Porque Job dice: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Noemí dice: no me llames Noemí, llámame Mara, porque es grande amargura, porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Cuando no gestionamos el dolor, nos amargamos. Cuando no gestionamos el dolor, lo que perdimos, lo que vivimos, lo que afectó nuestro corazón, entonces comenzamos a amargarnos y no vemos a Dios como un Dios bueno, vemos a Dios como un Dios injusto. Entonces nos enojamos con Dios. Y podemos venir a la iglesia, y podemos cantar, y podemos servir, pero podemos estar enojados con Dios. Podemos estar irritables diciendo: ¿por qué me quitaste a mi papá? ¿Por qué me quitaste a mi hijo? ¿Por qué? ¿Por qué permitiste que yo pusiera los ojos en esa mujer? ¿Por qué permitiste que yo pusiera los ojos en ese hombre? ¿Por qué? ¿Por qué perdí ese hijo? Y podemos estar viniendo a la iglesia, pero en nuestro corazón con rabia, con enojo contra Dios. Y tal vez el temor a levantarnos contra Él no nos permite levantar una oración diciéndole: Señor, estoy enojado contigo porque te responsabilizo, porque a ti te echo la culpa.
Porque muchas personas que han conocido la palabra de Dios y lo han servido y han caminado con Él, en un momento de dolor y sufrimiento, todo comenzó a caerse a pedazos y nunca más volvieron a una iglesia. Nunca más volvieron al servicio. Nunca más volvieron a acercarse a Dios. Porque les arrebató Dios algo que ellos creían que era propio. Así que la diferencia con Job no fue en evitar el dolor, él lo expresó, él lo habló, sino en descubrir que Dios seguía siendo fiel en medio del dolor. No es un llamado a reprimir el dolor, es una oportunidad para acercarnos más a Dios. Y hay momentos donde nosotros hay respuestas que no vamos a entender. No va a estar en un psicólogo, en un psiquiatra, en un asesor, en un consejero, en un pastor. Hay respuestas que tal vez ni siquiera vamos a tenerlas aquí. Pero es el paso de la fe, de descansar y confiar en la soberanía de Dios, en el amor de Dios, en la sabiduría de Dios. Y ese es un paso que no es tan sencillo. Recuerdo a una mujer en una oportunidad conversando. Venía con un dolor en su corazón por más de 40 años, porque amaba a su hermano. Y ella responsabilizaba a alguien de que su hermano se quitó la vida. Y lo amaba. Y decía, ¿por qué? Yo pienso que Dios, ¿por qué no interrumpió? ¿Qué pasó? Y le dije, no tengo la respuesta. Porque hay respuestas que tú no las puedes dar. Pero en ese momento nació en mi corazón decirle algo. Tú amas a tus hijas, las amo con todo mi corazón. Son lo más importante que yo tengo. ¿Qué hubiese pasado si tu hermano hubiese atentado o sobrepasado con ellas? Quedó. Dijo, no lo sé pasar. Entonces a veces, no con esto te estoy diciendo que eso hubiera pasado, pero puede ser una posibilidad. Pastor, nunca lo he pensado. Descansó. Porque le dio la oportunidad a decir tus planes. Porque a veces pensamos que la oportunidad de que alguien no esté en nuestra vida fue una injusticia de Dios. Pero nosotros no conocemos la segunda parte, que si hubiese estado en nuestra vida, pudo habernos hecho daño. Y recuerdo una pareja que no podía tener hijos. Así que buscaron muchos métodos para poder tener un hijo. Y se esforzaron en ese trayecto y pasaron por la concepción in vitro. Así que ya tuvo un hijo. La pareja que no podía tener ahora tiene un hijo, una hija. 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. Llegó a los 13 años. Le enviaron a comprar algo a la tienda y nunca regresó. Cuando fueron a buscarla, el vecino había abusado de ella y la había matado. Tal vez hubiese sido preferido nunca haber tenido un hijo. ¿Cómo descansar en la soberanía de Dios? Es descansar en el carácter de un Dios que sigue gobernando y que busca de su naturaleza ser benigno, bueno, misericordioso. La fe no impide las tormentas, nos sostienen mientras las atravesamos. La adoración de Job no nació de las circunstancias, sino del carácter de Dios. Y aquí es donde el dolor es permitido, porque el dolor nos lleva a nosotros a no vivir una vida con Dios bajo las circunstancias, que todo me va bien, los aplausos, la adoración, que todo fluye, sino bajo el carácter, ¿quién es Dios?
El dolor revela el verdadero objeto de nuestra adoración. La pregunta no es únicamente qué perdí, sino quién sigue siendo Dios para mí. ¿Quién sigue siendo Dios para mí? Si después de lo que viví, después de lo que pasé, Dios se bajó 3 peldaños. Dios ya para mí no es la fuente. Dios para mí ya no es bueno. Entonces yo necesito replantear mi teología. Porque en medio del dolor podemos construir una teología de quién es Dios. Y aunque Job lo perdió todo, lo que no perdió Job fue su teología. Aunque a él nadie le enseñó, no hubo un libro. No estaba la ESI, la Escuela de Crecimiento Integral. No hubo mentor, no tuvo un pastor. Él en su acercamiento diario con Dios conoció a ese Dios y conocía que ese Dios era fiel. Conocía que ese Dios era bueno. Conocía que ese Dios era misericordioso. Y conocía que ese Dios era justo. Escucha, iglesia, porque cuando no tengas respuestas para los momentos de dolor, aférrate al carácter de Dios antes que a tus emociones. Aférrate a confiar en quién es Dios. Lo que dice la Escritura que es Dios. Porque la Biblia dice, a él correrá el justo y será librado. Muchas son las aflicciones del justo, pero de cada una de ellas le librará el Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor. A él correrá el justo. Que él es un refugio. Porque el dolor no puede cambiar nuestra teología, que es lo tercero que te quiero enseñar. El dolor no puede cambiar, el sufrimiento no puede cambiar quién es Dios. En el versículo número 22 dice la Escritura, a pesar de todo, a pesar de las 4 noticias que recibió, Job no pecó porque no culpó a Dios. La teología de Job no era responsabilizar a Dios, porque en el corazón Job sabía que Dios es bueno. En la Reina Valera dice, en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Job no entendía lo que ocurría. Job no sabía. ¿Por qué llegaron tantas malas noticias aquel momento? Pero no erró en el blanco, no pecó, no falló, no culpó a Dios. No atribuyó un despropósito, no acusó a Dios de ser injusto, no culpó a Dios de ser malo, no blasfemó. Aunque Job ignoraba lo que estaba pasando en las cortes celestiales. ¿Y qué estaba pasando en las cortes celestiales? Ubiquémonos en el mismo capítulo, versículo número 6. Nos va a indicar que en las cortes celestiales estaba ocurriendo algo y dice, un día los miembros de la corte celestial llegaron para presentarse delante del Señor y el acusador, ¿quién? Satanás, vino con ellos. El Señor le preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Satanás le contestó, de Puerto Asís. Aquí hay una gran verdad. He estado observando todo lo que ocurre en Puerto Asís. O sea que Satanás está viendo. A usted lo ve 2 personas. Cuando usted cree que nadie lo está viendo, a usted lo está viendo Dios y el diablo. Observando todo. Entonces el Señor le preguntó a Satanás, ¿te has fijado en el barrio Buenos Aires? De que allá tengo un siervo, de que allá tengo una sierva. Dios valora mucho la gente que vive en integridad. Su mirada está puesta en los fieles de la tierra y a ellos les hace conocer su pacto. Él es el mejor hombre en todo Puerto Asís. Es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Satanás le respondió al Señor, sí,
Pero ese hombre tiene una buena razón para temer a Dios. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y de sus. Si él dice que había un muro, ¿qué quiere decir? Que él se les quiso meter. Que él fue hasta allá a verlo, pero no pudo tocarlo. Ni a él, ni a su familia, ni a sus bienes. Has hecho prosperar todo lo que hace. Estornuda y saca plata. Mira lo rico que es. Y Job no sabe lo que estaba pasando allá en la corte. Job estaba acá, alistando todo el partido para ver el partido de la selección Colombia, alistando todo. Job ignoraba. Muchos de los que estamos aquí hemos ignorado que estamos siendo probados por el Señor. Continúa diciendo: mira lo rico que es, así que extiende tu mano y quítale todo lo que tiene. Ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Muy bien, puedes probarlo, dijo el Señor a Satanás. Haz lo que quieras con todo lo que posee, pero no le hagas ningún daño físico. Entonces Satanás salió de la presencia del Señor. En el mundo espiritual se orquestan reuniones donde nosotros podemos pasar momentos de prueba. Y aunque Job no entendió y no miraba lo que pasó ahí arriba, decidió no acusar a Dios. Decidió no echarle la culpa a Dios. En momentos de dolor es fácil decir: Dios me abandonó, Dios es injusto, Dios tiene la culpa. Pero recuerda lo que Jesús le dijo a Pedro: Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandearte como a un trigo. Las pruebas, el dolor, muchas veces son episodios para zarandearnos, para sacudir, para romper nuestro corazón en 1000 pedazos, para ver qué hay allá adentro. El dolor puede sacudir nuestra vida, lo que no puede sacudir es nuestra confianza en Dios. Quiero ponderar esto. La oración, la palabra y la comunión con Dios no son recursos de emergencia, no son para momentos de emergencia. Son la preparación diaria para los días difíciles. Porque Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicciones. En este mundo tendremos momentos de aflicción. Y por eso debemos estar preparados para esos días difíciles. El dolor nos invita a confiar más que en comprender. Más que dedicarnos en comprender, voy a dedicarme en confiar en ese Dios que sigue gobernando a pesar de. Más bien, Job no recibió respuestas inmediatas, pero decidió confiar en Dios. Y es entonces al final del libro donde él dice: de a oídas había oído, mas ahora mis ojos te ven. Si te mantienes confiando en Dios, llegará un momento donde no solamente verás la historia de la Biblia que pasó allí, que pasó allá, sino que verás a ese Dios de la historia, en tu familia, en tus hijos, en los tuyos. Dale un buen aplauso al Señor. Así que el dolor es necesario para que confiemos menos en nuestras emociones, en lo que siento, en lo que pienso, y confiemos más en el carácter de Dios. El carácter de Dios es quién es Dios, que Él es bueno, que Él es justo, que Él es misericordioso, que Él es fiel.
Decidamos seguir creyendo en Dios a pesar del dolor.